con Amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Hemos crecido juntos, trabajando. Estamos alojados en Anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet, poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas. Mi amor, hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva la revolución! Adelante, comandante, vamos a vencer, lo sabes. Adelante, militante, vamos con Daniel, lo saben. Adelante, comandante. Este episodio de Managua con Amor, el número 24, va a ser un poco más corto de lo que acostumbran ser nuestros episodios. Y esto es porque esperábamos incluir aquí las palabras del comandante Daniel Ortega Saavedra al pueblo de Nicaragua. El comandante iba a hablar ayer por la noche, pero a última hora hubo cambios en la programación y su discurso será transmitido tal vez más tarde el día de hoy o mañana o en los próximos días. En cuanto tengamos estas palabras del comandante Daniel, que van a ser acerca de la celebración del 19 de julio este año en la situación de pandemia que estamos enfrentando, haremos un nuevo episodio. Los dejamos entonces con una muy interesante entrevista con el compañero José Adán Rivera de la ATC y de la Vía Campesina, que nos va a hablar sobre el tema de la soberanía alimentaria en Nicaragua. Entonces, en este episodio de Managua con Amor, tenemos el gran placer de hablar con el compañero José Adán Rivera de la ATC y vamos a hablar un buen rato acerca de el papel del campesinado en la economía de Nicaragua y también, claro que sí, enmarcados en esta situación en la que estamos de la pandemia de la COVID-19, que por cierto la FAO, la Organización Mundial de la Alimentación, en estos días, en estas semanas, sacó un reporte estremecedor sobre las implicaciones que esta pandemia puede tener o va a tener para el tema de la soberanía alimentaria de los pueblos. Entonces, bienvenido a De Managua con Amor, compañero. Muchas gracias, hermano. Aquí estamos en la orden. Yo quería... ¿Por dónde comenzamos? Mire, yo pensaba antes que nada que nos explique un poco a los oyentes del podcast acerca de usted dentro del ATC, porque nosotros hablamos hace como una semana, 10 días, y yo me enteré que usted no es, o sea, es un dirigente de la asociación, de la organización, pero además usted trabaja en el campo, usted tiene su finca. Cuéntenos un poco cómo es todo eso. Bueno, yo nací en una comarca de un municipio del departamento de Jinotega, en San Rafael del Norte. Y ahí me crié con mis abuelos trabajando al campo siempre. Y desde ahí pues con muchas dificultades logré ir a la escuela, pero luego ya fue necesario integrarnos a la organización, a la lucha por la liberación de Nicaragua, pero me enfoqué en la organización campesina y siempre he mantenido pues mi actividad productiva como cualquier agricultor, pues nunca he dejado de sembrar algo, y porque además de gustarme, pienso que es una obra muy muy importante pues para los humanos, para todo el mundo, y me gusta. Y en síntesis, pues ese es mi rollo. Y al mismo tiempo usted está en todas las discusiones que hay sobre estos temas, pues de la soberanía alimentaria en el país, reuniones de la Vía Campesina,
y es todo un experto en la cuestión de la economía popular aquí en Nicaragua. Sí, efectivamente aquí he estado pues a lo largo del tiempo participando en varios espacios de coordinación, de discusión de los gremios productivos a los distintos niveles. También tuve la oportunidad de compartir con los gremios centroamericanos ahí, porque estuve un rato ahí de suplente del FSLN en el Parlacén, y eso también me ayudó a conocer más la región centroamericana, siempre enfocado en la parte agropecuaria. Y actualmente en las últimas décadas pues articulado a nivel mundial con la Vía Campesina, con el Foro Rural Mundial, ahí aprendiendo, intercambiando a través de distintos espacios fomentados ahí por la FAO, el FIDE, el ICA, y por supuesto pues por todos los espacios facilitados por el gobierno de Nicaragua a través del Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio. Así es pues que tenemos ahí una familiaridad práctica con el tema. Claro. ¿Cuál es el peso de la producción campesina aquí en Nicaragua? ¿Y cómo se define lo que es campesino aquí en Nicaragua? Bueno, yo tengo una forma muy particular de definir. Nicaragua en sí misma es como una gran finca, pongámosle así, donde la mayor parte de la población pues es originaria del campo. Ha habido pues la mitad de la población vivimos en el campo, otra mitad hemos emigrado a las ciudades. Nicaragua tiene una de las mejores características agroecológicas de la región. Tiene territorios desde cero nivel del mar hasta 1600, y eso digamos la pone en un lugar privilegiado, pues porque también tiene dos grandes almacenes de agua, el lago Solotlán, el lago de Granada, y sus dos cuencas, pues grandes cuencas, megacuencas, el Pacífico, el Atlántico. Su población es eminentemente campesina. Ya sabemos pues que la mitad de Nicaragua está en manos de las comunidades indígenas del Caribe, y el resto pues que somos los mestizos de la parte central y más las comunidades indígenas de la franja del Pacífico. Por lo tanto, Nicaragua es en sí misma un país de agricultura familiar, de agricultura campesina. El 90% de la alimentación básica que se produce en Nicaragua es producida por el pequeño mediano productor, por lo que llaman ahora agricultura familiar, pues a propósito del decenio de la agricultura familiar declarado por Naciones Unidas, que va del 18 al 30. Entonces, Nicaragua podemos afirmar en este periodo histórico que es un país con seguridad y soberanía alimentaria. Por lo que ya le comentaba. Digamos, la pequeña y mediana producción, que somos más o menos 300.000 agricultores, los que estamos en Nicaragua en los distintos territorios, de distintos tamaños, en todos los rubros. En términos de área, ya sabemos, ¿cuánto es eso en términos de área de tierra? El gallo pinto es la dieta básica del nicaragüense, como ejemplo, pues, que es el consumo de frijol, arroz, maíz en tortilla. Y todos los lácteos, la leche, cuajada, queso, crema, etcétera, tenemos en abundancia más de 6 millones de cabezas de ganado ahí produciendo carne, pues, de cerdo, de res. Es decir, tenemos una base, un sistema alimentario bastante robusto que nos permite tener de verdad soberanía y seguridad alimentaria. Cuando uno habla de pequeños y medianos agricultores, más o menos ¿cuánta tierra es eso? ¿Hasta 60, 100 manzanas? ¿O cómo se mide? Bueno, hay distintas formas de medirlo y apreciarlo. Nosotros trabajamos, o sea, desde tener un solar en la casa. Usted sabe que en Nicaragua una de las características es que cada quien tiene su casita.
Sí. Y lo primero que hace después de que construye la casa es hacer sus huertos, sembrar sus árboles frutales. Sí. Entonces hay parcelas desde un cuarto de manzana, digamos, hasta 5, 10, dependiendo de los territorios. Si usted habla de Masaya, de Carazo, las parcelas son chiquititas. Sí. Pero si ya avanza hacia Matagalpa y Notega, estamos hablando de fincas de 50, 100, 200 manzanas. Claro. Si avanza hacia Chontales, que es zona ganadera, y hacia el Caribe, ya las fincas son en área mucho más grandes, pues de 300, 400, hasta 1000 manzanas. O sea, más bien el tamaño de las unidades de explotación dependen de los rubros que tengan. Sí. Porque hay unas que son extensivas, otras son intensivas. Sí. Entonces nosotros preferimos hablar en términos de agricultores nacionales. Solo cuando nos referimos a la AF, pues solo apartamos a las grandes compañías transnacionales o grandes empresas que tienen tierra pero que están vinculadas a los monopolios, algunos monopolios como el azúcar. Sí. Y cierta parte de la ganadería, pero en un porcentaje minoritario. Claro. Es decir, que cuando la FAO se discutió el tamaño, en el caso de Nicaragua es bien caprichoso, por lo que ya le dije. Sí. Es decir, que porque Nicaragua tiene distintas condiciones en distintas zonas agroecológicas. Yo prefiero tener 4 manzanas aquí alrededor de Managua, ¿verdad? Sí. Que 100 o 200 allá por en Mulucucú. Sí. ¿Me entiendes? Esa es la característica. Claro. Pero también, sin embargo, las explotaciones grandes ya digamos, es un porcentaje de tendencia ahí que anda por un 30%, pero es en unidades de explotación. Sí. Aquí nosotros tenemos unas 7 millones de manzanas de tierra agropecuarias, de las cuales la agricultura familiar, o sea, los pequeños y medianos, tenemos en nuestras manos como unos 5 millones de manzanas. Claro. Sí, eso es importante porque en muchos otros países es totalmente al revés. Las grandes explotaciones que tienen una lógica de emplear muchos mozos para sacar plusvalía básicamente y para producir para el mercado mundial, son la gran mayoría de la tierra agrícola, ¿no? Sí, es que en países como Brasil, como Argentina, México incluso, lo que fue la Revolución Verde concentró mucha tierra para monocultivos. Sí. Desplazaron al campesinado y la relación es totalmente al revés. Pues el 70% está en manos de las grandes empresas, en el caso de la tenencia de la tierra, y el 30% está en manos de cierto sector que ha resistido ahí de la agricultura familiar. Sí. Entonces, por eso es que yo digo de que Nicaragua es un país eminentemente de agricultura familiar, en términos muy globales. Pero esa no era la situación que existía aquí durante el somocismo, durante la dictadura somocista. Bueno, la revolución triunfante en el 78, lo que hizo fue socializar la tenencia de la tierra que estaba en manos del somocismo, que por lo general eran las mejores tierras. Las tierras con acceso a riego en lo que es las cuencas de los lagos y en la zona principalmente del Pacífico, los algodoneros y esos territorios. Entonces, también ciertos latifundios ganaderos que estaban en manos del somocismo fueron socializados a favor de los campesinos por la reforma agraria. Pues más de 4 millones de manzanas de tierra fueron socializados a favor del campesinado. Entonces ese cambio fue producto de la revolución, efectivamente. Sí. Y ahora sin embargo es bueno destacar que digamos este gobierno actual, el gobierno sandinista, le reafirmó el derecho histórico que tienen las comunidades indígenas de la costa atlántica.
que de por sí pues son las tenedoras, son las dueñas de gran parte del territorio nacional en un régimen especial de tenencia de la tierra. Claro, porque también, o sea, es un régimen comunitario, ¿no? Exactamente, ellos tienen su propia forma de producción agropecuaria, desde agricultura de recolección hasta pues ya agricultura domesticada que se han ido metiendo, pues. Y así pues ellos tienen sus propios gobiernos autónomos y sus propios sistemas alimentarios también. Dicho sea de paso, hemos venido aprendiendo mucho de ellos, porque ellos lograron retener mucho conocimiento ancestral, en vista de que fueron capaces de resistir a la colonia y a lo que fue la transformación que hizo la conquista, pues, de los sistemas productivos. Todo eso lo estamos retomando ahora. Un ejemplo de esto son los bancos de semillas que hoy tenemos. Cuando hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, tenemos que comenzar pensando en la genética, en la semilla. En estos últimos 10 años, 10 años, con el apoyo del gobierno de Nicaragua, hemos hecho causa común en potenciar todo lo que es la preservación de los bancos de semilla criolla o acrollada de las distintas especies de alimenticias y maderables en el país. Y hoy nos damos el lujo pues de tener nuestra propia semilla. Ya no dependemos de estar importando semillas de otros lugares. Entonces eso es verdadera soberanía alimentaria, cosa que no tienen otras naciones, pues, porque no pudieron defender su base genética. Eso es un dato muy importante, que es una característica propia de Nicaragua y yo diría de gran parte de la región de Centroamérica. Aquí lo otro es que la alimentación, el sistema alimentario de Nicaragua es un sistema bastante sano con relación a otros. Aquí no hay se aplican prácticas agroecológicas. Aquí no está permitido producir. Que no es más que una forma contundente de hacerle frente a lo que se le llamó la Revolución Verde, ¿se acuerdan? Porque aquí no está permitido producir con cuestiones genéticamente manipuladas, o sea, cultivos genéticamente manipulados no están permitidos aquí, ¿verdad? Sí, ha habido una discusión que introdujeron los gobiernos neoliberales, pero hubo una resistencia de parte nuestra y de todas las campesinados nicaragüenses. Nosotros hemos logrado defender pues que trabajemos con nuestra propia genética. Es muy, digamos, aunque aquí se estuvo consumiendo productos importados que tienen base modificada, pero la inmensa base alimentaria es bastante limpia con relación al uso de agroquímicos, y eso nos permite tener hoy una mayor resistencia en nuestros organismos frente a pandemias como la que estamos sufriendo en el mundo. Esa es una de las... yo siempre digo que la alimentación sana es la madre de las vacunas. Es decir, si tenemos alimentación, digamos, frutas frescas, diversificadas, vegetales, leche o lácteos a base de pastos naturales, toda esa base alimentaria nos ayuda muchísimo a enfrentar estas pandemias como la que tenemos ahora. Pero hay algo que hay que resaltar, que es que se requieren gobiernos responsables, se requieren gobiernos que trabajen a favor de los pueblos. En el caso nuestro tenemos esa ventaja de que tenemos un gobierno que hacemos causa común en esto que estoy hablando. Por ejemplo, como el gobierno tiene en su plan de desarrollo eliminar la pobreza, el hambre, los remanentes que todavía quedan, hemos hecho causa común en todo esto de la agroecología, en todo esto de las semillas, en todo lo que es
las meriendas escolares en todo el país. Claro. El gobierno mismo ha llevado infraestructura al campo que nunca se había visto, como la energía, por ejemplo, que tiene una cobertura casi arriba del 95%. Claro. Eso nos permite muchas cosas, tener energía eléctrica. Ha interconectado con buenos caminos de todo tiempo, todos los municipios. Eso nos permite a nosotros también movernos hacia los mercados, intercambiar experiencias, es decir, no tenernos que desplazar. Sí. El hecho también de tener un sistema educativo, un sistema de salud popular en los territorios, nos ha llevado también a arraigarnos más en el campo, minimizar la migración hacia las ciudades de nuestra gente, de nuestros jóvenes. Entonces todo eso, yo que vengo de allá, de las profundidades, que me costó estudiar, pues porque cuando a mí me tocó, yo tuve que emigrar de mi municipio para poder ir al secundario. Sí. Ahora no, ahora digamos, el sistema educativo está ahí a la mano. A nivel del municipio, además que está en línea, pues, y hay energía, cómo conectarse, cómo recargar los celulares, cómo escuchar la televisión, cómo trabajar en línea. O sea, han coincidido todos esos factores que hoy por hoy, pues, o sea que no es solamente uno por andar rápido no los reconoce, pero los que venimos de ahí sí, lo vemos clarito. O sea que no es solamente un tema de crédito o de dinero o de traer tecnologías extranjeras, sino que se trata de tener una política integral para desarrollar la soberanía alimentaria, ¿no? Exactamente, por eso aquí se estructuró bien el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que tiene que ver con potenciar la producción de materias primas, pero también diversificar. Tiene que ver con sanear, con producir aquí mismo, en las mismas fincas, los fertilizantes, los productos para contrarrestar las plagas, repelentes. Tiene que ver también con la transformación de esos alimentos, o sea, el procesamiento para que duren más. Es decir, el procesamiento artesanal, que es donde estamos más ahorita, pero tenemos que avanzar un poco más, que son de las cosas que faltan, escalar un poco más la transformación industrial de todas estas materias primas para poder conservar por más tiempo y con mejor calidad todo lo que producimos en el país. Entonces se requieren políticas integrales, educación técnica. Por ejemplo, hace unos 10, 15 años para atrás, el INTA, por ejemplo, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, andaba al servicio de los grandes capitalistas agropecuarios. Hoy el INTA, los técnicos en cada territorio andan intercambiando conocimientos con los campesinos. O sea, no es una asistencia técnica, sino es un intercambio entre lo que saben los campesinos y lo que se aprende en la teoría universitaria. Entonces es un sistema de intercambio horizontal, esa es una política. Claro. Igualmente la salud, pues hoy el sistema de salud es un sistema de salud popular, comunitario, participativo y preventivo, no curativo. Pero ¿qué significa eso? Que para nosotros el sistema de salud no es una mercancía pues lucrativa en sí misma, pues como lo es para el neoliberalismo, pues que era un negocio más a costa de la vida de la gente. Es decir, son conceptos profundos que aquí la revolución los ha logrado sembrar. ¿Verdad? Y todo eso tiene que ver con por ejemplo, los hábitos alimentarios. Aquí es cierto, pues tomamos Coca-Cola, pero también tomamos refrescos de limón, de mango, de mandarina, de calala, de jícaro, de pinolillo, más que gaseosa. ¿Verdad? Es decir, hay opciones de alimentarse sano. Entonces la educación, el hábito o mal hábito de consumir comida chatarra, aquí lo hemos enfrentado bastante, pues, a favor de la salud. Todo
todo eso tiene que ver, porque de nada serviría que nosotros los agricultores produzcamos sanos si el consumidor masivo que está en los cascos urbanos está consumiendo chatarra. Claro. Por eso es que el gobierno de Nicaragua nos ha apoyado mucho en crear condiciones en los parques, en los municipios, en las cabeceras departamentales, en el mismo Managua, ahí en la Bolívar, el parque de ferias, para que nosotros los agricultores tengamos la opción de venir directamente de nuestras unidades productivas a ofertarle directamente nuestros productos a los consumidores. Claro. Para que se consuma fresco y a un precio más justo, pues más equilibrado. Sí, entonces eso lo tenemos que afianzar, pues lógicamente en el país. Es decir, no podemos decir pues que no tenemos todavía especulación. Claro que hay especulación, pero eso se va a ir superando en la medida que se fortalezca ese sistema directo de producción y consumo, con campesinos organizados y con consumidores organizados. Porque sería bueno explicar cómo funciona esto, porque es cierto que de tanto en tanto sale aquí en Nicaragua alguna movida especulativa. Por ejemplo, en estas semanas tenemos el caso del frijol, que ha subido mucho de precio, a pesar de que hay producción. Pero sería bueno explicar cómo funciona todo ese sistema, por ejemplo, junto con Enavás, junto con los mercados, con la gente de los mercados populares, ¿no? ¿Cómo se hace para contrarrestar esos efectos nocivos sobre la economía y promover una economía más solidaria? Sí, aquí la Empresa Nacional de Alimentos Básicos, ENAVAS, que había sido desmantelada por los gobiernos neoliberales, se activó por este gobierno sandinista y el papel de ENAVAS es acopiar en momentos de que sale la producción, tener un stock de reserva y resolver algunos programas públicos como la merienda escolar y también paquetes alimentarios que se le distribuye a ciertas familias que tienen dificultades, se les distribuye, pero hay un stock que se suelta cuando los precios tienden a dispararse. Entonces sirve como un fusible para contener alzas de precio, en el caso del frijol particularmente, ¿verdad? Es decir, que ahí entra el Estado como debe ser a balancear. Esa experiencia del frijol se dio por una sobreexportación que se hizo ahí, porque la región centroamericana necesitaba mucho frijol. Sí. Y entonces los que tenían el frijol soltaron y entonces se escaseó un poco en estos días, pero esos son, digamos, es por poco tiempo, porque ya no tarda en salir la primera. Claro. Apenas sale la primera, la siembra de primera, el precio se baja. Después viene la postera y después el lapante, porque tenemos la posibilidad de hacer 3 golpes de siembra en el año. Nosotros tratamos de producir de manera escalonada en el año, pues. Sí. Y estamos enfocados en este periodo también en activar las zonas de riego, porque nosotros tenemos el lujo de tener grandes cantidades de agua en el subsuelo, en los ríos y en los lagos, que no la estamos usando prácticamente. Entonces ya estamos dirigiendo esfuerzos para activar sistemas de riego, agricultura protegida, digamos, con prácticas agroecológicas siempre, para escalonar de tal forma de poder estabilizar el abastecimiento. Sí. Mire, y un poco le voy a plantear una pregunta que es un poco retomar la conversación que tuvimos la semana pasada, ¿no? Y es que nosotros aquí en Nicaragua decimos que el 90% de lo que consumimos en materia de alimentos lo producimos aquí, ¿no? Obviamente esa es una valoración en general. Yo quisiera que usted me explicara, ¿no?, detrás de esa valoración qué es lo que se esconde, o sea, cuál es el razonamiento que hay. Si me puede explicar, por ejemplo, rubro por rubro, cómo vamos con la producción nacional y sobre todo con la producción campesina y cooperativa. Sí, bueno, aquí hay dos grandes, por
decirlo así, inventarios, los de consumo básico, popular, ¿verdad? Que es toda la gama de los granos básicos, frutas, hortalizas y lácteos. Y después está los otros rubros de exportación, por ejemplo el café, sí, que lo producimos aquí, pero nos bebemos nuestro cafecito, pero tenemos que exportarlo casi todo. Sí. Parte del azúcar, parte de la carne, pues que tenemos en abundancia carne, entonces hay que exportar. Entonces digamos, lo que es la alimentación, usted sabe que en el mundo hay dos posiciones, unos que quieren que sea una mercancía como cualquier otro producto y otros que consideramos que no debe ser vista sino como un derecho humano la alimentación. Entonces hay que buscar precios justos para cubrirle los costos al agricultor y que llegue favorable al consumidor para que rinda el salario nominal del trabajador, claro, en la sociedad. Entonces siempre hay una pelea entre los comerciantes capitalistas que viven especulando con lo que ellos llaman los comoditos, o sea, los inventarios para especular de alimentos, que ya lo habían metido en eso. Sí. Entonces nosotros, frente a ese fenómeno que ya lo habíamos venido estudiando desde que nos impusieron los tratados de libre comercio, nosotros desde ese tiempo nos dispusimos a trabajar por nuestra soberanía alimentaria. Sí. Ya a conservar lo básico nuestro en manos nuestras, y lógicamente esa es una batalla, es una pelea, porque hay gente que quiere traer todo el arroz de otro lado, hay gente que quiere traer las verduras de otro lado, pudiéndolas producir aquí. Claro. Entonces también son intereses que se cruzan en lo que ellos llaman mercado libre. Claro. Ya, pero el sistema productivo alimentario nosotros lo vemos también como un derecho y también como un tema de defensa nacional, pues, porque la alimentación es lo básico para cualquier población, para cualquier ejército. Entonces, nosotros que defendemos la revolución, en términos integrales, nos toca la parte alimentaria. Sí. ¿Verdad? Entonces, esa discusión, pues ahí va a estar. Sí. Ahí va a estar permanente. Ahora, lo importante es que demostremos, ¿verdad? Es que podemos alimentarnos y además aportarle productos a otras naciones que tienen dificultades. Claro. Porque y eso a su vez nos permite aumentar las exportaciones a nosotros para cubrir las otras necesidades. El único rubro en el que... Así lo vemos. Claro, el único rubro en el que no somos todavía autosuficientes desde el punto de vista alimentario sería el arroz, ¿no? Pero hay un plan muy ambicioso del gobierno para cubrir... En arroz yo me atrevo a decir que en un par de años vamos a poder hasta tener un excedente de arroz, porque nosotros en los últimos 10 años vendimos del 30%, o sea, hace 10 años en Nicaragua solo producíamos el 30% de lo que consumíamos. Sí. Teníamos que importar el 70%. Ahora solo estamos importando un poquito más de como el 18%. Estamos importando de arroz granza. Ajá. Es decir, que estamos a punto de cerrar la brecha. Sí. Si nosotros activamos un poquito más el golpe de siembra de lo que es el secano en la frontera, digamos, en el Atlántico, que es excelente para el arroz por la humedad que hay, y potenciamos un poco más las áreas de riego acá que se está haciendo en el Pacífico, yo me atrevo a decir que con la estrategia que tenemos, que se llama PAPA, así se llama el Programa de Apoyo a la Producción Arrocera, donde son los propios agricultores con el gobierno los que cierran y abren la llave de las importaciones. Y la lógica ha sido que solo se va a importar la cantidad que no se produzca, con la meta de todos de ser exportadores de arroz. Y en los demás rubros, y en los demás rubros, y estamos a punto de lograrlo. En los demás rubros somos campeones. En frijol hay
según el plan de este año, nosotros producimos arriba de los 5 millones de quintales de frijoles y nos comemos la mitad. El resto se lo mandamos a Centroamérica y a Estados Unidos y digamos a otros países. En el caso de los lácteos, igual, es decir, la carne igual, o sea que tenemos producciones de, digamos, excedentes muy significativos. Café también. Tal vez tenemos ciertas dificultades que sí son superables en algunos productos. Por ejemplo, el ajo, por ejemplo. Sí. El ajo. Se nos había perdido un poquito la lógica de producir ajo, pero lo estamos retomando. Sí. Se ha estado consumiendo ajo importado. Sí. También a veces se compraba zanahoria. Sí, sí. Entonces, y así ciertas productos así, pero toda esa canasta tenemos la posibilidad de producirla en Nicaragua. Y hay un plan, hay 25 estrategias establecidas por el gobierno, por cada uno de los rubros, para lograr la autosuficiencia por rubro. Es decir, en base al consumo nacional y a la capacidad productiva. Claro, claro. La gran meta, digamos, al 25 es tener plena cobertura y aumentar las exportaciones. Claro, claro. Por eso ahora, digamos, hay una discusión, pues, de que necesitamos dinamizar más las exportaciones. De dicho sea de paso, pues se han mantenido aquí en el área, los barcos no se han parado, se han mantenido. Incluso en el primer trimestre de este año, las exportaciones de productos agropecuarios tuvieron un crecimiento arriba del 6%, según datos del Banco Central. Es decir, que la gran meta de Nicaragua, post pandemia, hablando así, es que logremos aportar alimentos sanos a otras naciones. Sí. ¿Verdad? Sí. Es decir, esa es la gran posibilidad que tiene Nicaragua, que no la tienen todos los países. Eso estaría bueno que hiciera una comparación a nivel centroamericano. Sería bueno que hiciera una comparación a nivel centroamericano sobre este tema, precisamente de importar los alimentos que se consumen. Sí, un planteamiento que hemos hecho los agricultores ante el Sistema de Integración Centroamericana, el SICA, es eso, pues que hagamos un plan regional complementario de abastecimiento regional y que el resto, pues los excedentes los exportemos a distintos mercados mundiales. Sí. Esa es parte, pues, del trabajo que tenemos por delante. Sí. Pero eso, o sea... lógicamente, mire, aquí también hay dificultades. Nosotros quisiéramos avanzar más rápido, pero faltan recursos financieros. Claro. Es decir, sobre todo el sector de la pequeña y mediana tiene dificultades financieras, pues, porque la banca en Nicaragua, lamentablemente, no tenemos un banco estatal que esté al servicio de la producción, sino que toda la banca es privada y los privados, pues, tienen ahí sus nichos de clientes preferidos y nos apoyan bastante poco a los medianos, a los pequeños. Entonces eso es algo que tenemos que avanzar, pues, en este proceso. Igualmente, por ejemplo, tenemos que avanzar a procesar algunos productos ya a mayor escala. Lo estamos haciendo a nivel artesanal, pero lo tenemos que hacer a nivel de escala industrial. Por ejemplo, no solo vender granos de cacao, sino vender chocolate, por ejemplo. Claro. No solo vender el plátano así a granel, sino vender lo que llaman chip, las tajaditas esas empacadas, para que pueda llegar a donde sea, ¿no? Claro. Pero en manos de lo que es la economía popular, social, no de transnacionales. Claro, claro. Porque las transnacionales vienen aquí con capital, montan una planta de acopio, procesan y ya, pero eso no es una ventaja para el agricultor ni para el consumidor. Claro, y en ese sentido, entonces, por ejemplo, esas son, dentro de las batallas que tenemos, ahí está esa. Sí.
Y en ese sentido, políticas como la de los Estados Unidos con su NICA Act, que boicotea los préstamos en los organismos multilaterales, afectan a Nicaragua, ¿no? Claro, porque hay gente de empresas que están vinculadas a capitales norteamericanos, a transnacionales, que se ponen nerviosas y tienen miedo de invertir aquí en Nicaragua. Entonces, sin embargo, se está dando la batalla, pues hay mucha gente que está operando indistintamente de eso, pues. Sí. Es decir, que así como ellos ponen esas medidas, digamos, de intervención, antieconómicas, así también nosotros hemos ido buscando alternativas. Claro. De colocarnos en los mercados internacionales. Pues ellos tampoco tienen el dominio total de los suministros en este planeta. Claro. Es decir, aquí hay una interdependencia también de ellos, porque hay muchos, digamos, ciudadanos gringos caitudos también que están en Nicaragua y están en Estados Unidos, que también tienen empresas. Sí. Y tienen que perder. Entonces todo eso ahí está toda una discusión, es parte de un forcejeo. Sí. ¿Me entiende? Ahora, eso para nosotros que estamos curtidos de luchar, no nos tiene por qué poner nerviosos. Sin embargo, bueno, hay que darle el tratamiento que eso merece, pues. Sí. Por otro lado, también está el papel de la solidaridad de los pueblos, ¿no? Y en este caso, hace un par de semanas hubo una reunión muy importante del ALBA, una cumbre virtual del presidente del ALBA. Y la ATC ha estado involucrada también en todo este esfuerzo de solidaridad, especialmente con los hermanos venezolanos, ¿no? Sí, sobre todo intercambiando experiencias, porque cada país, cada pueblo tiene sus particularidades y sus posibilidades de lucha. Lógicamente, pues, donde logramos gobiernos progresistas o revolucionarios como Cuba, Venezuela, nosotros mismos acá, que tenemos un gobierno revolucionario, pues se nos hace más fácil, más articular cosas comunes, pues, y tenemos que articular un sistema económico de los pueblos, pero con palancas de los estados. Pero también en los países donde no hay gobiernos progresistas, también hay gremios organizados con los que hemos estado intercambiando y esperamos pues que ellos, digamos, estos gremios, estos pueblos logren mejores posiciones en cuanto a lo político en el futuro. Pues nos dolió mucho el golpe que nos dieron, por ejemplo, en Bolivia, pues con el golpe que le dieron a Evo, pues menos mal que no lo mataron, pero hubiera sido desastroso. Sin embargo, ahí hay un pueblo en Bolivia resistiendo y luchando y buscando cómo retomar el poder. Claro. Igualmente, pues tenemos en Brasil, igualmente pues se logró avanzar en Argentina, está también la gente fajada en Ecuador, en Chile está la gente en la calle, porque esos modelos de gobierno un poco fascistas, dictatoriales, pues no tienen cabida en nuestro continente, en nuestra región. Nos preocupa también la matanza que campesinas están haciendo en Colombia, los compañeros ahí que pusieron los fusiles, confiando en que esta gente tenía palabra y los están matando. Claro. Sin embargo, ahí hay una resistencia que en su momento va a dar sus frutos y va a contribuir a los avances continentales. Es decir, nosotros tenemos una agenda global como movimientos agropecuarios, campesinos, indígenas, que estamos articulados. Y hay países en los que vamos avanzando y hay países en los que recibimos golpes, pero tenemos una causa común, que es un mundo mejor para todos. Pero cada pueblo tiene que empujarse
porque nosotros no podemos ir y más ahora que no hay ni aviones para ir. Claro. ¿Verdad? Lo tenemos que hacer vía, así como estamos hablando, usted iba ahorita. Claro. Entonces hay que fortalecer lo que son las posiciones en cada territorio, en cada comunidad. Es decir, si queremos hacer revolución, comencemos en nuestra comunidad, en nuestra casa, en nuestro país. Entonces, los pueblos también hemos avanzado enormemente en la capacidad de estructurar estrategias, de leer bien el fenómeno que está pasando, en conocer nuestros derechos como humanos que somos todos. Es decir, todo eso nosotros lo compartimos. Claro. Entonces, compañero, yo le quiero agradecer muchísimo esta entrevista y espero que de aquí a unos meses podamos seguir platicando acerca de cómo se va desarrollando esta lucha en Nicaragua por la soberanía alimentaria, que es también una lucha por la sobrevivencia de los pueblos del mundo, ¿no? Claro, muchas gracias. Ahora usted me disculpa que hablamos en términos bastante globales. Sí. En las próximas vamos a hablar más desmenuzadamente, pues más de cómo estuvo la siembra de primera, cómo va cada uno de los rubros. Pero es importante que los que escuchan estos programas tan importantes en estos medios conozcan el pensamiento de nosotros, el razonamiento, el por qué. Nicaragua es un país a estar presente, a estar pendiente, porque aquí hay una verdadera revolución, que aunque seamos un país chiquito, pero tenemos grandes sueños y también grandes experiencias. Así es pues que muchas gracias por haberme invitado. Gracias, compañero. Y estamos a la orden, pues, cuando usted quiera. Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor. Más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Bajo el sol, el abrazo de Sandino nos cobija con valor, nos inspira en nuevos tiempos, Nicaragua de mi amor. Hemos logrado juntos las victorias con amor. Hemos gritado al mundo, ¡viva!